Muy bien. Vamos a empezar entonces esta clase para... ¿Hay alguien que está con el micrófono abierto? No hay ningún inconveniente si quieren habilitar el micrófono y hacerme alguna pregunta, pero si no es para hacer consultas, entonces manténganlo cerrado, ¿sí? Me quedó el pizarrón de la otra clase. Discúlpenme, vamos a... Qué desprolijidad la mía, ¿eh? Ahora sí, ya estamos. Vamos a suponer que tenemos un anillo, ¿sí? Que tiene un radio R. Yo lo voy a dibujar así como medio de canto al anillo. Este anillo tiene un radio R y tiene una carga distribuida a lo largo de toda su longitud. Que vamos a suponer que está distribuido uniformemente. Q. Vamos a suponer que este anillo está dispuesto, está colocado Disculpe, sobre profe. el plano. Sí, ¿Qué ejercicio es este? el 9. Perfecto, Ejercicio gracias. 9. Ejercicio 9 y vamos a hacer el caso del anillo, que creo que es el inciso C. Perfecto, gracias. De nada. El inciso C, que nos dicen que calculemos el campo de un anillo de radio R uniformemente cargado. Bueno, ustedes pueden trabajar con el concepto de simetría. Nosotros vamos a trabajar mucho con el concepto de simetría en esta materia. Y les decía, el anillo lo vamos a suponer dispuesto en el plano XY. Y vamos a suponer que está el centro del anillo coincidiendo con el origen de nuestro sistema de referencias. Entonces, vamos a poner por acá el eje X, por acá el eje Y, y el eje Z, vean que resulta ser perpendicular al anillo y pasando por su centro, por su centro de curvatura. Pueden observar que el eje Z es un eje de simetría del anillo. ¿Está claro eso para todos? ¿Que el anillo es un eje de simetría? ¿Sí? Genial. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo al anillo lo roto en un ángulo, que en este caso puede ser cualquier ángulo, ¿sí? Puedo tomar cualquier ángulo para hacer la rotación. En ese caso, la distribución para un observador que se encuentre en una posición fija, la distribución va a ser exactamente la misma. No va a observar una variación en la distribución de cargas un observador que esté fijo, por ejemplo, no sé, en un determinado punto sobre el plano XY. A eso nos referimos cuando decimos que tenemos un eje de simetría. ¿Sí? Bien. El anillo en particular tiene otros ejes de simetría, pero no importa, no los vamos a complicar ahora con esas ideas, porque el que nos interesa es justamente el eje Z. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa este eje de simetría? Porque vamos a calcular el campo en puntos situados sobre ese eje, ¿sí? Entonces yo voy a marcar un vector, ¿sí? Voy a marcar el vector R, ¿sí? Que indica la posición en la cual voy a calcular el campo. Este es R, ¿sí? Este es el vector R. R, entonces, será nuestro punto campo. Recuerden que teníamos punto campo, punto fuente. Nuestro punto campo en este caso va a ser 0, 0, Z. ¿Está? Bien.
ya identificamos la posición en la que queremos calcular el campo. ¿Cómo es el campo? A ver, tenemos una distribución continua de cargas, entonces la expresión a la que vamos a apelar es justamente, sí. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Me parece profe, que me habían hablado. ¿Qué ejercicio es, profe? Ejercicio 9, inciso C. Gracias. De nada. Bueno, el campo va a ser igual acá por la integral sobre el dominio sobre el cual se distribuyen las cargas de diferencial de Q sobre módulo de R menos R' al cuadrado por R menos R' sobre el módulo de R menos R'. Bueno, ya sabemos quién es R, es un punto que está sobre el eje Z, ¿sí? Vamos a ver quién es R'. R' es la posición en la que se ubica la carga diferencial de Q, ¿sí? Es la posición de una carga sobre el anillo, un elemento diferencial de carga sobre el anillo. Supongamos que acá tenemos nuestro elemento diferencial, ¿sí? Que este es diferencial de Q. Entonces, este que está acá, yo lo voy a marcar en rojo ahora, será el vector R'. Bueno, para identificar claramente la posición del elemento diferencial de Q, yo ahora les voy a dibujar, voy a hacer un dibujito auxiliar, y voy a dibujar el anillo de frente, lo voy a dibujar sobre el plano y vamos a ver qué es lo que ocurre en la geometría sobre el plano. Porque nuestro problema es tridimensional, pero ahora cuando tenemos que señalar la posición de R', es más cómodo observarlo sobre el plano. Acá tenemos el anillo. En el plano XY, este es el eje X, este es el eje Y, ¿sí? Ahora lo miro desde arriba. Entonces, voy a dibujar la posición del elemento diferencial de Q. Este es el vector R'. Bien, una vez que tengo R', veo que está... que todos los puntos que están sobre el anillo están a la misma distancia del origen de coordenadas, claramente, ¿sí? Entonces, las coordenadas que conviene usar para describir esta situación son las coordenadas polares en el plano. Vamos a decir que este ángulo es φ', ¿sí? Al vector R' lo vamos a describir en términos de φ', y el radio que va a ser el mismo para todos los puntos. Entonces, R' resulta ser R coseno φ', R seno φ', 0. ¿Sí? Y ahí tengo lo que vale R'. Les recuerdo que teníamos para R teníamos 0, 0, Z. Entonces, los elementos geométricos que necesitamos para resolver esta integral ya los tenemos. Tenemos R, tenemos R', hacemos el vector diferencia y después calculamos su módulo. Hagamos esa cuenta. A ver. Profe, Sí. ¿cómo era que sacabas la posición de R'? Ah, mira. Lo que hice fue lo que estoy trabajando. A este vector R', ¿sí? Lo descompuse en sus componentes X e Y. Entonces, lo que hice fue proyectar el vector R' sobre el eje X y sobre el eje Y. ¿Está? Entonces, la componente X, fíjate que te queda con la proyección sobre el eje X del vector R'.
que va con el coseno de φ', ¿sí? El coseno de φ' es la componente X de R' dividido la diagonal, la hipotenusa. Y la hipotenusa es R, el radio del anillo. ¿Está bien? Perfecto. Mientras que la componente Y la voy a calcular con el seno. El seno de φ' va a ser la componente Y de R' sobre R. ¿Está? Gracias. De nada. Bueno, entonces vamos ahora a... ustedes párenme, yo a veces pienso que una cuenta es muy sencilla y no me doy cuenta de que capaz que, que alguno no entendió que yo hice una cuenta rápida. ¿Mm? Profe, Sí, en la posición de R, ¿es 00Z? claro, Ah, listo. claro, porque acordate punto campo y punto fuente. Punto campo es el punto en el cual voy a evaluar el campo, ¿sí? Y en este caso es un punto sobre el eje Z, que era el eje de simetría, el que analizamos que es un eje de simetría. Gracias. Bueno, de nada. Vamos ahora a hacer R menos R'. Fíjense que me queda menos R coseno φ' menos R seno φ' Z. Z en la última componente. ¿Está bien? Sí. Fantástico. Ahora vamos al módulo. El módulo de R menos R' va a ser la raíz cuadrada. A ver, ustedes me dicen si hace falta que escriba todo. Tengo que hacer la raíz cuadrada de menos R coseno φ' todo al cuadrado, más menos R seno φ' todo al cuadrado, más Z cuadrado. ¿Está claro para todos que cuando sume el cuadrado de las primeras dos componentes, eso me va a dar R cuadrado? Yo por lo menos sí. Sí, sí. Sí, Ok, profe, sí. si hay alguien que no, me lo dicen y lo trabajamos. Pero esto me queda la raíz cuadrada de R cuadrado más Z cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Bueno, una vez que tenemos eso, vamos a escribir todo esto en nuestro campo, en el Profe. campo. Sí, Lo de la suma entre coseno y seno que haya dado es 1, ¿no? Por la regla trigonométrica. exactamente, eso fue lo que hice. Lo que hice fue usar que cuando sumo el cuadrado de estas dos componentes, el Es R igual a 1. cuadrado sale factor común de el coseno cuadrado más el seno cuadrado de φ' y eso es 1. Eso fue lo que hice. Está bien, Sí, sí. perfecto. Gracias. Perdón, profe, no se ven bien los signos en la cuenta. Es menos R coseno de φ' menos R seno de φ'. Exacto, Z. Perfecto. Y Z Gracias. positivo. Más Z. Joya. Muy bien. Entonces, voy a borrar esto por acá porque el pizarrón, si no, no me alcanza. Y vamos a escribir cómo me quedó el campo. Y ahora voy a hacer explícito esto. Es decir, que el campo lo estoy evaluando en 0, 0, Z. Micrófono. Bueno. Esto va a ser K por la integral sobre el dominio sobre el cual se distribuyen las cargas. ¿Cuál es el dominio sobre el cual se distribuyen las cargas? A ver si lo tenemos claro. Profe, ¿puede ser todo el anillo? Exacto, el anillo. El radio. El radio. No. La carga no se distribuye sobre el radio del anillo. La carga se distribuye a lo largo del anillo. Está sobre el anillo. Ah, ok. ¿Está? Está bien. Bueno, es importante que vayamos identificando, ¿sí? Cuál es cada uno de los elementos que aparecen en nuestra definición.
En este caso, la definición de campo para una distribución continua de carga. El dominio entonces sería pi por R. No. El dominio es el anillo. ¿Sí? El dominio es el anillo. Yo acá puedo poner que la integral la hago sobre el anillo. Lo que vos me dijiste, Alejo, 2πr, ese es el perímetro del anillo, pero no es el anillo. ¿Entendés la diferencia entre una cosa y la otra? Sí, ahí ¿Sí? entiendo. O sea, un anillo tendrá un perímetro, tendrá un radio, tiene una carga, tiene una masa, tiene un montón de características, ¿sí? ¿Está bien? Pero todas ellas constituyen el anillo, ¿está? ¿Sobre qué dominio se extiende la integral? Sobre el anillo mismo, sobre el anillo mismo. Bueno, entonces acá vamos a poner diferencial de Q dividido R menos R' en módulo al cuadrado. Pero acá ya habíamos visto que el módulo era esta raíz. Si lo elevo al cuadrado, me va a quedar justamente R cuadrado más Z cuadrado, ¿verdad? Claro, se va a la raíz, ¿no? ¿Por qué Se va a la el raíz, módulo quedó claro. como raíz? ¿Cómo? Perdón. ¿Por qué el módulo quedó como raíz? Porque el módulo de un vector se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Ah, está bien. ¿Te acordás de eso? Sí. ¿Sí? ¿Suena? Sí. En algún lugar está. Bueno, pero vean que acá me aparece el módulo al cuadrado y el módulo a la 1, con lo cual yo podría juntar todo y poner que eso me queda el módulo al cubo, ¿no? Con lo cual puedo usar que tengo esta expresión, ¿sí? Esta raíz directamente elevada al cubo, ¿sí? O a las 3 medios. Entonces acá en el denominador vamos a poner R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Me falta el vector diferencia, R menos R', pero ese lo tenemos acá, lo vamos a escribir. Esto es menos R coseno phi' menos R seno phi', Z. Me quedó justito en el pizarrón. ¿Está bien? Sí. Bueno, yo quiero que ustedes, voy a borrar esto por acá porque ya no lo necesitamos. Quiero que identifiquen acá que esta integral en realidad esconde 3 integrales. No sé si lo pueden ver. No sé si pueden ver que tenemos una integral para la componente X del campo, una integral para la componente Y del campo y una integral para la componente Z del campo. Es importante que ustedes puedan identificar eso, ¿sí? Lo que tengo a la derecha, a la izquierda es el vector campo en la posición 00Z. Y esto involucra 3 componentes. Esto que está acá, yo lo voy a desarrollar, lo voy a escribir ahora, todo desarrollado, y después ustedes ya no van a, y después ya no lo voy a volver a hacer, ¿sí? Pero en esta clase sí lo voy a hacer, y voy a decir que lo que tengo acá es la componente X del campo en 00Z, coma, la componente Y del campo en 00Z, coma, la componente Z del campo en 00Z. ¿Está bien? Lo que tengo en el primer miembro, ¿sí? Es un vector con 3 componentes. E sub X, E sub Y y E sub Z. Las 3 componentes evaluadas en el mismo punto, ¿verdad? Si yo acá, en el primer miembro, no pongo la flechita arriba, ¿da igual? ¿Es exactamente lo mismo poner la flecha o no ponerla? No indica que es un No. vector. Si yo no pongo la flecha, ¿es correcta la identidad? No. No, No. porque sería Muy un bien. punto nada más. Para... Muy bien. Entonces recuerden esto porque después se los voy a corregir.
Y se los voy a poner mal, ¿está? Y es muy común que no trabajen con la notación vectorial, que no sean cuidadosos con la notación vectorial. Así que yo insisto mucho en esta cuestión. Ya tenemos claro qué es lo que hay en el primer miembro. Vamos a mirar ahora qué es lo que hay en el segundo miembro. Esto está igualado a... Bueno, yo sigo en el renglón de abajo, pero porque no me alcanzó el pizarrón. Vamos a hacer una cosa. Esta integral que está acá, yo la voy a meter adentro de cada una de las tres componentes, para que ustedes vean de qué se trata. La voy a meter adentro de cada componente. Entonces, voy a tener, en la primera componente voy a tener K por la integral sobre el anillo de diferencial de Q por menos R coseno de phi prima dividido, bueno, este paréntesis a la 3 medios, coma, K por la integral sobre el anillo de diferencial de Q menos R seno de phi prima sobre el paréntesis a la 3 medios, coma, K por la integral sobre el anillo de diferencial de Q por Z sobre el paréntesis a la 3 medios. Y acá se cierra, no sé si lo llegan a ver bien, ahí se cierra el vector. ¿Está claro de qué estamos hablando cuando miramos esta integral que tenemos acá? Tenemos tres integrales escondidas, una para cada una de las componentes que conforman el vector de campo eléctrico. ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí, sí. Genial. Se van. Bueno, Profe. y ahora saben... Alguien en el chat te pregunta si podés repetir lo que pusiste en el numerador de cada componente. En el numerador de cada componente. Bien, es diferencial de Q y entre paréntesis dice menos R coseno de phi prima. En el segundo numerador, bueno, está acá fuera de la integral, pero esa ustedes seguramente la ven, diferencial de Q por menos R seno de phi prima. Vean que pongo paréntesis entre el menos para separar dos factores cuando aparece un menos, ¿sí? Diferencial de Q por menos R seno de phi prima. Y en la última dice diferencial de Q por Z, ¿sí? Lo que hice fue distribuir este diferencial de Q y la integral, o sea, toda la integral y el K, lo distribuí para cada una de las tres componentes. ¿Está? Eso fue lo que hice. ¿Está más claro, Tomás? Bueno, cualquier cosa me vuelven a... Profe, perdón. En el denominador está todo elevado a 3 medios, ¿no? Todo elevado a la 3 medios, exacto. Es esto mismo, el R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios, sí. Entonces, De nada. Profe, Bueno, vos solo no lo escribiste porque no te entraba en el pizarrón, pero igual va a R cuadrado más Z cuadrado, ¿no? ¿A dónde? En el Sí, denominador. por eso sí, Perfecto, no lo puse perfecto. No, perfecto. por una cuestión de espacio, Ignacio, sí, tal cual. Bueno, y ahora vamos a trabajar un poquitito con la idea de simetría, que les dije que la íbamos a explotar bastante en este curso. Algunos ya sabrán que somos bastante aficionados a trabajar con las simetrías. Bueno, vamos a suponer, hasta acá llegamos a plantear la cuenta. Ustedes a partir de esto podrían trabajar tranquilamente, ¿sí? Y resolver las tres integrales y encontrar las tres componentes del campo, ¿sí? ¿Cuál sería la manera para avanzar a partir de acá? Escribir diferencial de Q, lo voy a escribir por acá, escribir diferencial de Q como lambda por diferencial de L, y podrían seguir tranquilamente estas cuentas y resolver, ¿sí?
Yo les voy a proponer un camino alternativo porque reduce muchísimo la cantidad de las cuentas, y cuando uno reduce la cantidad de las cuentas, reduce la posibilidad de equivocarse, ¿sí? Por eso es importante estudiar las simetrías, porque en general nos permiten achicar la cantidad de cálculos que tenemos que encarar. Pero si ustedes no se dan cuenta, trabajan hasta acá, hacen las 3 integrales, les va a llevar un rato y listo. Y me ponen el resultado, lo que vale la componente X, la componente Y y la componente Z del campo. ¿Está? La propuesta es otra. La propuesta es mirar la posición en la que yo tengo que evaluar el campo, que es un punto sobre el eje de simetría, ¿sí? Y suponer que el campo en esa posición tiene una dirección arbitraria. Imagínense, yo la voy a dibujar acá. Imagínense que el campo tenga una dirección arbitraria, así por ejemplo. Que este sea el campo E, ¿sí? Si ese es el campo E, vamos a... Profe, mutea sí. que hay un compañero que le quedó el micrófono abierto por las dudas. Ok. Ya lo cerró el compañero. Bueno, acá tenemos el campo que suponemos que este anillo genera en esa posición, ¿sí? Entonces, lo que voy a proponerle yo es que le hagamos una pintita al anillo, una pintita para identificarlo, ¿sí? En una determinada posición. Acá, por ejemplo, lo pintamos, ¿sí? Sin alterar la distribución de cargas, le hacemos un puntito para identificar una posición. Y ahora vamos a suponer que rotamos al anillo respecto de nuestro eje de simetría, respecto del eje Z, en 180 grados, de manera tal que este puntito vaya ahora a parar a esta posición. Acá está. ¿Está? Y ahora acá vamos a tratar de asumir una propiedad que es común a todas las fuentes de algún campo, y es que cuando la fuente rota o se traslada, ¿sí?, se lleva consigo el campo. El campo tiene que acompañar a la fuente. Como para que ustedes se den una idea de esto que yo les estoy mencionando, de esta idea que yo les propongo, piensen a la Tierra con su campo gravitatorio. La Tierra está rotando permanentemente y se está desplazando alrededor del Sol. Sin embargo, el campo gravitatorio en el entorno de la Tierra no se queda en una determinada posición estático, mientras que la Tierra se está rototrasladando alrededor de la estrella central. ¿Qué es lo que hace el campo gravitatorio? El campo gravitatorio acompaña al planeta, ¿sí?, en su movimiento. Lo mismo el campo magnético que la Tierra tiene, ¿no es cierto? Entonces, con esta rotación que yo les propuse para el anillo, el campo que yo imaginé que tenía una dirección arbitraria, tiene que acompañar el movimiento. ¿Hacia dónde va a estar apuntando el campo cuando yo rote en 180 grados al anillo? Y va a estar sobre el plano también, pero con otra orientación, ¿no es cierto? Tendrá el mismo módulo, pero otra orientación. Estaba así, roté, y ahora va a ir a parar acá. ¿Se entendió lo que hice? Sí. Bueno, entonces avancemos con con la construcción que estoy haciendo. Habíamos dicho que el eje Z era un eje de simetría. ¿Hay alguna diferencia entre el anillo que estaba con la pintita puesta acá o después cuando el anillo se fue girado y pasó a tener la pintita del otro lado? ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la distribución de carga eléctrica? No. Va a ser igual. ¿Verdad? ¿Y
un observador situado en esta posición sobre el eje Z no debería observar diferencias en el campo producido por el anillo rotado o el anillo sin rotar, ¿no es cierto? Sí, es verdad. ¿Se entiende la idea? El anillo rotado y el anillo sin rotar no pueden generar un campo diferente en esta posición porque son idénticos para un observador situado acá. La distribución de cargas es la misma. La pintita que yo le hice con pintura no altera la distribución de cargas, ¿sí? Es simplemente para identificar la posición en la que se encuentra el anillo. Con lo cual, el campo no puede, en una primera medición con el anillo pintado acá, tener este campo y con el anillo rotado tener este otro campo. ¿Está? ¿Cuál es la única? Sí. Lo único que no entendí, profe, es cómo sacaste de que tiene esa dirección y ese módulo. Esa es una dirección arbitraria. Es una dirección arbitraria. Lo que quiero es que pensemos es si es posible que el campo tenga una dirección arbitraria. ¿Es posible que el campo tenga una dirección arbitraria? Yo hice toda una construcción para demostrarle que es absurdo que el campo tenga una dirección arbitraria. El campo no puede tener una dirección arbitraria. ¿Cuál es la única opción para el campo en esta posición sobre el eje de simetría? Que tenga dirección en sentido al eje Z. Exactamente. Que esté alineado con el eje de simetría. Esta conclusión es una conclusión general. Yo ahora la trabajo muy brevemente, pero después vamos a volver sobre esta idea, ¿sí? Y si tenemos en una determinada distribución un eje de simetría, vamos a decir que es una regla general que el campo electrostático, ¿sí?, esté alineado con ese eje de simetría. Entonces, el campo E tiene que estar, lo voy a dibujar acá, necesariamente tiene que estar orientado, ¿sí?, paralelo al eje de simetría. Puede estar apuntando para arriba, puede estar apuntando para abajo. El sentido es indistinto, pero la dirección tiene que ser la del eje de simetría. Bueno, pero entonces fíjense una cosa, el campo eléctrico, el campo electrostático, ¿tiene componente X o componente Y? Cero. Valen cero, claro, valen cero. ¿Es necesario que yo haga la primera integral y la segunda integral de estas tres que yo escribí acá? No. No. No, muy bien. ¿Por qué? Porque valen cero. O sea, fíjense cómo el análisis de simetría me simplificó los cálculos enormemente. Directamente yo voy a decir que esto vale cero y que esto vale cero. Y la única que vamos a hacer es la última integral, que es la que corresponde a la componente z. ¿Está bien? ¿Me explica de vuelta esa parte que se me trabó el video? ¿Cómo no, Elías? Fíjate, de encontrar que el campo electrostático, ¿sí?, tiene que tener la dirección del eje de simetría, resulta que no puede tener componente ni en X ni en Y, ¿sí? Ya encontramos que solamente puede tener componente Z, ¿sí? Entonces, cuando vamos a mirar nuestras integrales, ¿sí?, la primera integral era la que correspondía a E sub X, a la componente X. Tiene que ser cero. Ni la hago. Ya encontré que vale cero. La segunda componente era la que correspondía a la componente Y del campo. Vale cero también. La única que tengo que hacer es la última. ¿Está? Ah, está bien, está bien. Y esa es la que vamos a hacer. Esa es la que vamos a hacer. Voy a borrar todo por acá. Vamos a dejar esta, vamos a escribirla de vuelta más grande acá. La componente X en 0, 0, Z igual a K por la integral sobre el anillo de
diferencial de Q por Z sobre R cuadrado más Z cuadrado a la 3/2. Bueno, vamos a observar algunas cosas, algunas cuestiones sobre la notación. Acá fíjense que acá no puse vector. Es la componente Z. La componente Z es una escalar, ¿sí? No es un vector. Bueno, borramos por acá. Vamos a mirar esta integral. ¿Qué me quedó dentro de la integral? Dijimos que la integral se desarrollaba sobre el anillo. R es constante para el anillo, ¿está claro? Sí. ¿Y Z es constante o es variable respecto del anillo? Constante. Es constante, ¿por qué? Porque Z es la posición en la que es acá, es la posición sobre el eje Z sobre la que yo quiero calcular el campo, ¿está? Lo que estará variando en todo caso respecto del anillo, ¿sí? Es la posición del elemento diferencial de Q, y eso estará variando con el ángulo φ' alrededor del anillo, ¿está? Entonces, Z y el denominador es todo constante y lo vamos a sacar afuera de la integral. Finalmente tenemos que esto es K por Z dividido R cuadrado más Z cuadrado a la 3/2 por la integral sobre el anillo de diferencial de Q. Ahora, si yo sumo todos los elementos diferenciales de carga a lo largo de todo el anillo, ¿qué obtendré? Q. La carga total. Exactamente. Con lo cual finalmente tenemos que la componente X no, componente Z, discúlpenme. La componente Z en 0, 0, Z resulta ser igual a K por Q por Z sobre R cuadrado más Z cuadrado a la 3/2. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, Quería hacer una consulta. Sí. El tema de que nos ahorramos hacer esas dos integrales fue básicamente por el hecho de la simetría del campo. Sí, exactamente. Perfecto. Así lo anoto, para tenerlo en cuenta con otros problemas. Sí, 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 por la simetría de la distribución. Perfecto, gracias. Por nada. Bueno, encontramos la componente Z, pero ¿saben qué? A nosotros nos habían pedido el campo, ¿sí? Nos falta dar un pasito para poder dar el resultado final. Si esta es la componente Z, ¿cómo escribo el campo? El campo va a tener componente Z ¿en qué dirección? En la dirección del versor K. Entonces digo que el campo E como vector en 0, 0, Z es igual a K por Q por Z sobre R cuadrado más Z cuadrado a la 3/2 en la dirección del versor K. Y este es el resultado final. Este es el resultado para el campo en el eje de simetría del anillo. Bueno, ustedes pueden trabajar ahora. Fíjense que la componente Z les quedó una función de Z, ¿sí? Que tendrá un valor para los Z positivos, otro valor para los Z negativos. Mírenlo, trabájenlo un poquito. Va a depender del valor de la carga del anillo, ¿sí? No va a ser igual si el anillo está cargado positivamente que si está cargado negativamente. Profe, lo último está multiplicado por el versor K. Al final está multiplicado por el versor K, sí, claro. Fíjate, Tomás, que esta era la componente Z. Entonces yo puedo escribir el campo en sus componentes o lo puedo escribir directamente con el
indicando el versor porque tengo una única componente. ¿Mm? Me quedo con un solo término. A ver, ahí hay una pregunta en el chat. Ustedes chiflenme si quedan preguntas en el chat porque no me doy cuenta siempre. A ver, Tomás nos dice que nos pregunta si se cancelaron las otras integrales por el solo hecho de que R' tenía dirección en Z únicamente. No, R' no tiene dirección en Z. R' está sobre el plano XY, Tomás. R' es la posición del diferencial de Q, de este diferencial de Q que aparece acá. El que tiene componente Z nada más es R, ¿sí? R, que es el vector campo, el punto campo, ¿sí? Nuestro punto fuente es un punto que está moviéndose sobre el plano XY, sobre el anillo, mientras que el punto campo es un punto sobre el eje Z, ¿sí? Este es R, ¿sí? El punto campo. El punto fuente está sobre el plano XY. No sé si te queda más claro ahora. Bueno, bien. Entonces, como estamos posicionados sobre el eje de simetría y encontramos que el campo solamente puede tener una dirección alineada con el eje de simetría, es que no puede tener componente, ni componente X ni componente Y. ¿Está? Eso sería algo así. A ver si queda claro para todos. Si yo suponía que el campo tenía esta orientación, si este era E, y bueno, entonces vemos que este campo tiene una componente en la dirección del eje Y y una componente en el eje Z, o una componente en la dirección del eje X y una componente en la dirección... componentes distintas de 0 respecto de X y de Y. ¿Está? Eso no puede ser. No puede haber una componente en una dirección que no sea la del eje Z. Bueno, si esto quedó claro, vamos a aprovechar este resultado. ¿Dudas? ¿Más dudas sobre esto? No me quedó claro por qué se multiplicó por el versor K. Porque de acá a acá yo no tengo las mismas magnitudes físicas. Acá tengo, esta es la componente Z y este es el campo. ¿Te acordás que hace un rato yo había dicho, mira, borramos por acá y escribimos? Profe, ¿la densidad lineal no entra en juego en ningún momento? En este caso podemos obviar trabajar con la densidad lineal. Ah, está bien. Nos salvamos de trabajar con la densidad lineal aprovechando el análisis de simetría. Creo que era León que había preguntado. No, yo, profe Mateo. Mateo. Bueno, Mateo, recordá, el campo E en una determinada posición, esto es E sub X en R, ¿sí? E sub Y en R, E sub Z en R. ¿Está? Cada uno de estos es un escalar, ¿sí? Es un escalar. Sí. El campo es un vector. Lo puedo escribir de esta manera, el vector, lo puedo escribir en sus componentes, o lo puedo escribir así. Puedo decir que es E sub X de R en Y versor más E sub Y de R en J versor. Perfecto, perfecto. Más E sub Z de R en K versor. ¿Está? Perfecto. ¿Ahí te cerró? Perfecto, gracias. Lo que ocurre en este caso es que esta... Sí, y J no están.
Y esta también es 0. Perfecto. ¿Sí? Ahí entendí. Genial. Bueno, encontramos el campo del anillo. Vamos a ver si Profe. podemos... Sí, Entonces, esto de que queda en el mismo eje de simetría es porque R es igual en todo punto de ese círculo. O sea, del cuerpo donde estamos trabajando. cuando te referís a R, ¿me decís, me hablas del radio del anillo o del R minúsculo o del vector de posición? Del coso, del vector de posición. No, del R del radio, digo. Justamente que nuestra geometría sea la de un anillo, ¿sí? Que nuestra geometría sea la de un anillo y que todos los puntos estén a igual distancia del centro, eso me permite decir que el eje Z es un eje de simetría, ¿sí? Eso es lo que usamos, Elías. No sé si te queda más claro. Sí, ahí está. O sea que si tenemos otro cuerpo que no sea simétrico, el E nos puede quedar en cualquier punto, ¿no? En cualquier lugar, para cualquier Claro, dirección. no vas a poder hacer un análisis de simetría en otro caso. Está bien, está ¿Se bien. entiende? No vas a poder hacer un análisis de simetría en caso de que no tengas una distribución simétrica. ¿Y puede haber análisis de simetría en el eje X o en el eje Y? ¿Cómo? Que en vez de tenerlo en el eje Z, que el eje Z sea un eje de simetría, que lo sea el eje Y o el eje X. Sí, puede ser, en algún caso puede llegar a suceder tranquilamente. Si tenés una esfera, un eje radial va a ser cualquier eje radial va a ser simetría, va a ser un eje de simetría. ¿Está? A ver, se me apaga la computadora. Denme un segundito que la tengo que enchufar. Me había olvidado de conectar. Ya estamos. Cada situación, chicos, ustedes la van a tener que analizar por separado, digamos. Cada situación tendrá que encararse con un análisis particular del caso y ahí ustedes tendrán que decidir si hay una simetría o no. Si hay una simetría, entonces siempre se puede resolver el problema de una manera más sencilla. Bueno, vamos a trabajar ahora con este resultado. Yo lo voy a escribir por acá arriba. Voy a escribir E en 0, 0, Z igual a K por Q por Z sobre R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios en K. Si yo no pongo el versor acá, ¿el resultado es correcto? No, porque estoy igualando un vector a un escalar. Si yo acá no le pongo la flecha arriba del campo eléctrico, ¿el resultado es correcto? Tampoco. Tampoco, porque estoy igualando un escalar a un vector. ¿Sí? ¿Está bien? Si yo... bueno, nada. Sigan pensando ustedes las variantes. Sí, piensen en las variantes del problema. Vamos a usar este resultado para calcular el campo de un disco. Vamos a suponer que tenemos un disco ahora. Un disco de radio R. La carga, el disco es una superficie, ¿está bien? Ya la carga no está distribuida en una distribución lineal, sino que ahora la tenemos distribuida en una superficie, ¿sí? En una superficie. La carga está distribuida
a lo largo y a lo ancho de toda la superficie. ¿Está? ¿Podremos aprovechar el resultado que encontramos hace un momento para el anillo, para encontrar el campo del disco sobre el eje de simetría? Vamos a suponer que trabajamos nuevamente sobre el eje de simetría. Este es el eje X, este es el eje Y, y lo que queremos es el campo sobre puntos del eje Z, ¿sí? Bueno, la respuesta es sí, podemos aprovechar este resultado. ¿Y cómo vamos a hacer para usar ese resultado? Y lo que vamos a hacer es suponer que mi disco, que el disco que tengo acá, está formado por una colección de anillos y que cada anillo tiene un espesor diferencial, ¿sí? Cada anillo tiene un espesor diferencial. Entonces yo voy a marcar un anillo por acá. Intenté dibujar dos circunferencias bien próximas para indicar que tengo una corona circular, ¿sí? Una corona circular que tiene un espesor diferencial, ¿sí? El radio de esta corona es R'. Y el espesor de esta corona, lo vamos a indicar así, no sé si llegan a ver bien, será diferencial de R'. ¿Está? Diferencial de R'. Entonces, ¿qué carga tendrá esta corona? ¿Cuál es la carga que tiene esta corona? Y vamos a suponer que es una carga diferencial de Q. Que tiene una carga diferencial de Q. Bueno, relacionemos la carga diferencial de Q con las cantidades conocidas del problema, que son el radio del disco y la carga total del disco. La densidad, y es la relación entre la carga total que tiene el disco y las dimensiones del disco, ¿sí? Están dadas por la densidad superficial, ¿sí? La densidad superficial, sigma, va a ser la carga total Q dividido, a ver, ¿qué pongo acá en el denominador? Perdón, profe, ¿eso es un sigma? Sigma, sí, la densidad superficial. Está bien. ¿Cómo se relaciona la densidad superficial? Con la carga y la superficie, ¿sí? Y el área de la superficie que yo estoy considerando, ¿no es cierto? ¿Cómo calculamos el área del disco? Bueno, atenti, ¿eh? Esto hay que repasarlo, ¿sí? Estas identidades geométricas, ¿sí? Ténganlas presentes. La longitud de la circunferencia, el área del círculo, el área de la esfera, el volumen de la esfera, ¿está? Son todos entes geométricos que vamos a usar mucho a lo largo del año, así que repásenlo. Pi por el radio al cuadrado, ¿está? El área del disco es pi por r cuadrado. Bueno, tenemos la densidad superficial. ¿Cómo calculamos diferencial de Q? ¿Cómo calculamos la carga que tiene esta corona circular de espesor diferencial? ¿Sí? Diferencial de Q va a ser igual a la densidad superficial sigma por un diferencial de superficie. ¿Se acuerdan? Que esta era la manera de relacionar la carga con la densidad superficial cuando tenía una distribución que se podía modelar correcta, que se podía modelar con una distribución superficial, ¿sí? Bueno, y me falta saber cómo escribo diferencial de superficie. El diferencial de superficie
va a ser el área de esta corona, el área de la corona circular. Una manera que a mí me resulta muy cómoda de encontrar el área, es pensar que yo corto la corona y la extiendo. Si yo la corto y la extiendo, esta corona, fíjense que me va a quedar, la voy a dibujar acá, le hago un corte y la estiro toda. Como la corona es diferencial, vieron que la longitud de la circunferencia interior es un poquitito más chiquitita que la longitud de la circunferencia exterior, ¿sí? Pero como es diferencial, podemos suponer que son aproximadamente iguales, ¿sí? Y podemos pensar que el área de esta corona, que es lo que voy a marcar acá rayadito, ¿sí? Vamos a decir que tiene un área superficial, ¿sí? Diferencial, que va a ser igual al producto de la base por el ancho. El ancho es diferencial de R', recuerdan que lo habíamos marcado ahí, diferencial de R'. Y la longitud de la base y la longitud de la corona, que está relacionado con R'. 2pi R' por diferencial de R'. ¿Está? Si la corona fuera muy ancha, si no fuera diferencial, lo que me quedaría acá sería algo como medio fruncido, ¿no? Me quedaría como una puntilla, ¿cierto? Fruncida en la parte de arriba y en la parte de abajo más como con un volado. ¿Está? Sí, sí. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Profe, ¿me podrías repetir la fórmula de diferencial de superficie? Sí. Lo que quiero que te quede claro es que el diferencial de superficie lo vas a tener que construir en cada problema. Con lo cual, está bueno que ustedes vayan desarrollando esta manera de encontrar al diferencial, ¿sí? Van a tener que ver en cada caso cómo escribir el diferencial. El diferencial de superficie va a ser el área de esta corona diferencial. Y eso va a ser igual al producto de la longitud de la base por la altura. Pensando que esta corona circular, cuando yo la estiro, se asemeja a un rectángulo. Estoy diciendo que es prácticamente un rectángulo, ¿por qué? Porque es muy angostita, ¿sí? Okay, ¿Está gracias. claro? ¿Se Profe, entendió, Sí, Tomás? sí. y lo que está abajo de todo, la igualdad esa, que no llego a ver qué es. Acá dice diferencial de Q igual a sigma por diferencial de superficie. Listo, gracias. De nada. Entonces, finalmente, diferencial de Q, lo escribo por acá para que lo vean bien, que se escribirá como sigma por 2pi R' diferencial de R'. ¿Sí? Bien. Ahora, nosotros vamos a conocer el campo que genera cada una de estas coronas. ¿Está? Cada una de estas coronas. ¿Por qué? Porque nosotros calculamos el campo de un anillo, ¿no es cierto? ¿Sí? Un anillo. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. Diferencial de Q va a generar un campo diferencial de E. Me corro para acá. Diferencial de Q va a generar un campo diferencial de E. ¿Sí? Si yo sumo sobre todos los diferenciales de Q, lo que voy a encontrar es el campo total que generan todos los anillos. ¿Está bien? Que generan todas las coronas de espesor diferencial. ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces, digamos lo siguiente. ¿Cómo va a ser el campo diferencial de E que genere diferencial de Q? Bueno, va a ser igual a K por... Miramos acá. En lugar de Q, ¿qué tengo que poner? Y en lugar de Q voy a poner diferencial de Q por Z sobre... R mayúscula cuadrado, que era
era el cuadrado del radio del anillo que yo tenía en esa situación. Pero yo ahora lo que tengo es una corona circular de radio R', con lo cual acá lo que voy a poner es R' cuadrado, ¿sí? Y Z no cambia para nada, más Z cuadrado. Todo esto a la 3 medios, y no nos olvidamos del versor K. Una vez que tenemos identificado cómo es el campo del anillo, de la corona de espesor diferencial, lo que tengo que hacer es sumar sobre todas estas coronas, ¿sí? Sumar sobre todas estas coronas. Voy a escribir acá abajo cómo me va a ir quedando. El campo total E va a ser igual a, bueno, podemos poner en 00Z, ¿no? Tendríamos que poner en 00Z. Yo para escribir menos a veces no lo pongo, pero ustedes no ahorren pasos, ¿sí? Esto va a ser la integral sobre el anillo. ¿De qué? De K por diferencial de Q, que ya podemos ir poniendo, que es lo que vale. Diferencial de Q, vean que, bueno, o lo escribimos y hacemos otro paso. Diferencial de Q por Z sobre R' cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios en K versor. Bueno. Perdón, profe, ahí abajo no se ve. ¿No se ve? No, pero la parte de abajo de la integral que dice del anillo, la integral del anillo. ¿Ahora? Ahí sí. Yo voy borrando de este lado. Bueno, si ya pudiste escribir, yo sigo por acá arriba. Vamos a escribir que E en 0, 0, Z será igual a, fíjense que el K lo puedo sacar afuera de la integral, K por la integral. Y ahora ya no hace falta que ponga del anillo, vamos a ver por qué. Vamos a reemplazar diferencial de Q. Diferencial de Q era sigma por 2pi R' diferencial de R'. Me falta un Z, que está por acá, y en el denominador, R' cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios. Esto en K. Fíjense que la integral sobre el anillo se transformó ahora en una integral en la que ya nos quedó el parámetro que describe el anillo. Perdón, la integral sobre... chicos, me equivoqué. Acá tendría que haber puesto disco, no anillo, ¿no? Es la integral sobre el disco. Por favor, corrijan, ¿sí? Ahí abajo, que es la integral sobre el disco. Nuestro dominio, en este caso, ¿sí? El dominio en el cual se distribuyen las fuentes es el disco, ¿sí? Y si miramos esta integral, vean que acá la integral ya quedó expresada en términos de un parámetro que va a recorrer el disco, ¿sí? El R', el parámetro R', el radio, que van teniendo los sucesivos, las sucesivas coronas circulares, y ¿qué límites tendremos que darle a este parámetro R' para que recorra todo el disco? ¿Qué les parece? Que R' es igual a R. A ver, el límite inferior, ¿qué tengo que poner? Sería entre 0 y R. Eso, entre 0 Profe, y... ¿podría subir un poquito la cámara que no se ve? La parte de arriba, la integral. Ahora... Gracias. Ahí está, joya. Bueno. Bien. Bueno, y ahora resolvemos esta, chicos. Ahora resolvemos esta, que es muy sencilla. No es tan sencilla como la del anillo, no es tan sencilla como la del anillo, pero es bastante fácil. No hay nada sencillo acá, profe. ¿Qué? No hay nada sencillo acá, profe. Pero no me digas eso, Mateo, ya vas a ver que sí. Necesita un poquito de maduración, ¿sí?
necesita un poquito de maduración cada concepto, pero vas a ver que... Estoy verde, ¿eh? Bueno, no te preocupes que se puede hacer, se puede lograr, ¿eh? Se puede ir madurando a la par que vas cursando la materia, no te preocupes. Bueno, vamos a limpiar el integrando para dejar lo más sencillo posible para que no nos entorpezca la visión de la integral. Sigma es constante, 2pi es constante, z en el numerador es constante. Sacamos todo afuera. ¿Qué nos queda? K, sigma, el 2pi. El 2pi a mí me gusta ponerlo adelante. Permítanme que le ponga 2pi, K, sigma, z, ¿sí? Y ahora la integral entre 0 y r de r' diferencial de r' sobre r' cuadrado más z cuadrado a la 3 medios en la dirección del versor K. Y ahora, chicos, esta integral se resuelve muy fácil si ustedes hacen un cambio de variables, ¿sí? Esta se resuelve haciendo el siguiente cambio de variables. La propuesta es hacer r' cuadrado más z cuadrado igual a u, ¿sí? Entonces, vean que 2r' diferencial de r' es igual a diferencial de u, ¿sí? Entonces, fíjense que todo lo que aparece en el denominador me va a quedar u a la 3 medios. Y en el numerador me va a aparecer diferencial de u, ¿sí? Entonces, escribo esta, me va a quedar la integral de diferencial de u sobre u a la 3 medios. ¿Está bien? Sí. Bueno, los límites de integración. Vean, cuando r' vale 0, miramos acá, cuando r' vale 0, u vale z cuadrado. Cuando r' vale r, miramos acá, tengo u igual a r cuadrado más z cuadrado. ¿Está? Bien. Bueno, y ahora terminamos la cuenta. La integral de u a la... Esto que tengo acá es como tener u a la menos 3 medios, ¿verdad? La integral de u a la menos 3 medios es u a la menos 1 medio sobre menos 1 medio. Finalmente me va quedando 2pi por k, por sigma, por z, por, dijimos, u a la menos 1 medio, dividido menos 1 medio, y esto evaluado entre z cuadrado y r cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Profe, Hay preguntas Sí. en el chat. A ver, ¿qué cosa no quedó claro? Un compañero. ¿Hay algo que no hayan entendido con la integral? A ver. para que el numerador sea de 1, ¿le falta un 2? Uno de los que está afuera. Sí, a mí me pareció lo mismo. Sí, tenés razón. Sí. Este 2 que está acá, lo metemos acá adentro. Sí. Claro, el que está con el 2pi. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Este 2 No, nada. lo eliminamos acá. ¿Está? Ahí está. O sea, esto que me queda acá, me queda un 2 en el denominador. Ahí está. ¿Ahí va bien? Gracias. ¿Alguna duda más, chicos? No logro, No me queda claro. no logro ver lo que el paso del 1 medio que escribiste recién. Este que está acá. Sí, arriba de la integral. Entre qué y qué es la integral. Ajá, en los límites de integración. ¿Eso es lo que no te quedó claro? Exacto. Bueno, Sí, no logro ver bien. está bien.
vos tenés dos caminos. Uno es hacer el cambio de variable, resolver la integral y después volver a la variable original con los límites originales. O podés hacer el cambio de variables y ya cambiar los límites de integración. ¿Está? Yo hago este camino porque sé que les cuesta más. Porque sé que les cuesta más y para que le pierdan el miedo. Para que se acostumbren a usarlo porque... para entrenarlos, digamos. Lo hago por eso. Entonces, ¿cuál es la forma de trabajar? La variable original que yo tenía era R'. Mi variable era R'. Y R' variaba entre 0 y R grande. ¿Está? Entonces, ahora lo que tengo que ver es entre qué límites varía U. ¿Sí? ¿Entre qué límites varía U, que es mi nueva variable? Y entonces miramos acá. Miramos acá. Cuando R' valga 0, acá, cuando R' vale 0, U vale 0 más z cuadrado. Z cuadrado. Y cuando R' valga R grande, que es el límite superior, la U tiene que valer, lo miramos acá ahora, R grande al cuadrado más z cuadrado. O sea, R cuadrado más z cuadrado. ¿Ahí sí, Mateo? Perfecto, gracias. De nada. ¿Había alguna cosita más sobre esta integral que tuvieran dificultades? Bien, seguimos entonces. Les voy a hacer una aclaración. Yo suelo ir muy rápido con las cuentas. Si me frenan y me dicen que no entienden, no tengo ningún problema. Así que me dicen, no se entendió nada de lo que dijiste y está todo bien. ¿Está? Así que no hay ningún inconveniente. ¿Está? Profe, lo que yo no llegué a ver bien es el 1/2 que sacaste de afuera. ¿Cómo te Sí. quedó? Porque, bueno, fíjate que acá tenías R', diferencial de R, era diferencial de U sobre 2. De acá resulta R', diferencial de R' igual a DU sobre 2. Ah, está bien, ahí sacaste el 1/2. Es este 1/2. Buenísimo, sí, sí. Muy bien. Bueno, y Andrés, que había preguntado por el chat, ¿está claro ahora? ¿Se entendió? Sí, creo que sí. Bueno, vamos acá. Acomodemos las cosas entonces. Me va quedando. Ay, me olvidé el K-versor acá. Me queda, a ver, me queda un menos 2 que voy a poner acá. Menos 2 pi K sigma Z U a la menos 1/2 es 1 sobre raíz de U. ¿Sí? 1 sobre raíz de U. 1 sobre raíz de U que lo tengo que evaluar acá, menos acá. Entonces me va a quedar 1 sobre la raíz de R cuadrado más Z cuadrado, menos 1 sobre raíz de Z cuadrado. Una pregunta para los que estuvieron ayer en la clase de consulta, si había alguno que también estuvo ayer. ¿Puedo simplificar la raíz con el z cuadrado? No. No, muy bien. Quedó claro. Muy bien, es el valor absoluto. Para los que no estuvieron ayer, ¿está claro que no se puede simplificar la raíz con el cuadrado? Sí. ¿Sí? Bueno, fantástico. Lo digo igual porque puede ser que algunos no lo hayan registrado. El valor de z puede ser positivo o negativo, ¿sí? Si yo a z lo elevo al cuadrado, pierdo información sobre el signo. Me quedo con un número que va a ser positivo. Y cuando le saque la raíz cuadrada,
voy a obtener un número positivo, ¿sí? Eso es el módulo de z, ¿está? No z, porque z podía tener un signo positivo o negativo. Entonces, finalmente, acomodamos el campo y me queda E en 0, 0, z igual a. Voy a meter el menos adentro de la integral, ¿sí? Perdón, adentro del corchete. Y voy a meter la z adentro del corchete, ¿está? El menos y la z los meto dentro del corchete. Entonces, cuando meto el menos adentro del corchete, voy a invertir para que me quede adentro uno positivo y otro negativo. ¿Está? Me queda 2pi. Bueno, acá la K que me quedaba, que no entraba. 2pi K sigma corchete. Me queda z sobre módulo de z menos z sobre raíz de r cuadrado más z cuadrado, y todo esto en K versor. ¿Está? Profe, ahí el 2 ya no es más negativo. Metí el menos adentro. Ah, listo, listo. Fíjate que lo que hice fue, adentro del corchete, invertir los dos términos, ¿sí? Claro, Le sí, cambié sí, el signo dentro del corchete. Bueno, este es el campo para el disco. Algunas cosas que se pueden decir sobre esto. A ver. Voy a borrar todo lo que está por acá alrededor, que son todas cuentas que ya no necesitamos. Cuando yo llegué al campo, cuando yo llegué a encontrar el campo, ¿el trabajo del ejercicio terminó? No. Lo que viene a continuación es analizar el resultado. ¿Sí? Lo que viene a continuación es analizar el resultado. Yo no me voy a extender ahora demasiado porque no tengo mucho tiempo y porque tengo que contarles un resultado más, ¿sí? Y porque quiero dejar espacio para consultas, pero lo que tengo que hacer, una vez que terminé de hacer encontrar una vez que terminé de hacer todas las cuentas para encontrar un campo, es analizar qué es lo que me dio, ¿sí? Estudiar cómo es la función que me dio. Me dio una función de z, ¿sí? ¿Lo ven? Me dio una función de z. ¿Cómo es esa función de z? ¿Cómo es la componente z como función de z? ¿Cómo es la componente z, e sub z, si yo la grafico con respecto a z? ¿Cómo es la función? Bueno, y z puede ser positivo o negativo, ¿no? Bueno, todas esas cosas no. ¿Cómo es el campo si yo me alejo mucho de la distribución? ¿Cómo es? Tengo un disco muy lejos del disco, con un z muy grande o con un z muy pequeño. ¿Cómo debería verse el campo? Y debería verse como el campo de una carga puntual, ¿sí? Porque si yo estoy muy lejos del disco, ¿cómo lo voy a ver al disco? Y lo voy a ver como si estuviera todo, como si toda la carga estuviera concentrada en una dimensión muy pequeña, ¿sí? Lejos del disco, ¿está? Bien, entonces, no dejen de hacer esos análisis, ¿sí? De estudiar estas cuestiones que yo les menciono, ¿eh? Y ahí van a empezar a desarrollar criterios, ¿sí? Van a empezar a desarrollar criterios. Como por ejemplo, el resultado que acabo de encontrar me dice que el campo crece a medida que yo me alejo del disco. Y eso no puede ser, por ejemplo. ¿Está? Eso no puede suceder. Lo que tengo que encontrar es que lejos, muy lejos del disco tenga un campo que decaiga con R cuadrado. ¿Está? Igual que con la carga puntual. Bueno. Si hacen ese tipo de análisis, después me cuenta cómo les fue con eso y si tuvieron dificultades, ¿sí? Lo charlamos. Lo charlamos por el foro o piden una clase de consulta. ¿Está? Bien. Bueno, acá vamos a ver un poquitito, vamos a mirar con cuidado qué es esto de z sobre módulo de z. Z sobre módulo de z. A ver,
Yo voy a dibujar acá la función. Z sobre módulo de Z y Z en el eje horizontal, ¿sí? Vamos a mirar qué nos da de este lado y qué nos da del otro. Cuando Z es positivo, Z sobre su módulo, ¿qué me dará? 1. 1, exactamente, 1. Así. Fíjense que en el 0, esta función, no pongo nada. Acá pongo un paréntesis para indicar que no llego al 0, ¿sí? 1. Y cuando Z sea negativo, ¿qué me da? Menos 1. Menos 1. Muy bien. Menos 1. Entonces, es una función constante, ¿sí? ¿No es cierto? Z sobre módulo de Z es constante. Me da una constante si estoy del lado de los Z positivos y me da una constante si estoy del lado de los Z negativos. Pero es una constante, ¿sí? La función que describe este comportamiento, ¿sí? Se las voy a presentar. Capaz que ya la conocen. Si ya la conocen, me lo hacen saber. Se llama signo de Z, ¿sí? Z sobre módulo de Z, esto es igual a signo de Z. Y se escribe así, SG y entre paréntesis Z, que es el argumento de la función. ¿Está? Esta función se define como 1 si Z es mayor que 0 o menos 1 si Z es menor que 0. ¿Está? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a reescribir. Ustedes pueden reescribir el campo para el disco con el signo de Z, ¿sí? E de 0, 0, Z es igual a 2 pi K sigma por signo de Z menos. Y bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Z sobre la raíz cuadrada de R cuadrado más Z cuadrado. Todo esto en la dirección del versor K. ¿Estamos? Bueno, borro por acá, así puedo seguir trabajando. Vamos ahora a ver si podemos extender este resultado que acabamos de encontrar, el resultado del campo del disco, ¿sí? A una distribución de cargas que ahora vamos a suponer que está infinitamente extendida. Imagínense que ahora pensamos en que el radio de nuestro disco crece sin límite. Vamos a pensar que el radio se hace cada vez más grande y más grande y más grande. ¿Qué distribución tenemos? ¿Sí? ¿Qué distribución estamos considerando si hacemos crecer el radio a infinito? A ver, si R tiende a infinito, ¿qué tenemos? ¿Cómo es el disco que inicialmente tenía un radio finito? Ahora tiene un radio que creció ilimitadamente. ¿Qué geometría estamos trabajando? A ver. Un plano sería, ¿no? Claro, un plano. Tenemos un plano infinito, ¿no es cierto? Un plano infinito. Vamos a suponer que ese plano infinito está uniformemente cargado. ¿Sí? Un plano infinito, vamos a suponer que lo cargamos uniformemente cargado. Por supuesto que esta clase de planos vive en el mundo de los modelos, ¿no es cierto? Uno no puede ir a la ferretería a comprar un plano infinito y mucho menos puede después cargarlo con una densidad superficial uniforme, ¿no? Si la densidad superficial de este plano infinito fuera uniforme, tendríamos
una carga infinita en ese plano. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, tenemos nuestro plano infinito uniformemente cargado. A partir del resultado que acabamos de encontrar para el disco, ¿les parece que podemos extender el resultado para encontrar el campo del plano? Miremos acá. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que, en la expresión que nosotros acabamos de encontrar, tendríamos que hacer tender a infinito el r cuadrado, ¿no? Sí. ¿Y a dónde va eso? Si tomáramos el límite cuando r tiende a infinito, A 0. en este término. Sí. ¿Qué pasa con este término? Ese término va a tender a 0. Claro, tiende a 0, exactamente, tiende a 0. ¿Por qué? Porque z puede ser tan grande como uno quiera, pero toma un valor finito, ¿sí? Mientras que es constante z, mientras que r está creciendo sin límite. Con lo cual, el campo, ¿sí? En 0, 0, z será igual a 2pi k sigma signo de z en la dirección del versor K. ¿Está? Y ahora vamos a mirar un poquitito este resultado, porque lo podemos recuadrar y ya quedarnos con esto, ¿sí? O lo podemos analizar con un poquitito de cuidado. Yo lo voy a escribir por acá arriba, porque veo que ustedes en el renglón de abajo no ven bien, así que escribo por acá. Escribo por acá, me quedó E en 0, 0, z igual a. Recuerden que signo de z era 1 para z positivo, menos 1 para z negativo. Entonces lo vamos a escribir así. Vamos a escribir que esto es 2pi k sigma en la dirección del versor K si z es mayor que 0, o menos 2pi k sigma en K si z es menor que 0. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Maravilloso. Bueno, ¿y qué les parece? ¿Les parece razonable un resultado de este tipo? A ver si lo podemos, analizar brevemente. Dejemos de lado el versor K por un momento y miremos el resto, que justamente es la componente Z del campo. El campo en este caso tiene componente Z solamente, ¿sí? Y esa componente vale. A ver, voy a hacer un dibujito, a ver si queda claro. Imagínense que tengo el plano, esto es X, esto es Y, el eje Z, y ahora vamos a dibujar con un color el campo. Para los Z positivos, esto es, del plano XY, el plano infinitamente cargado, con densidad sigma, lo hacemos coincidir con el plano XY, ¿está? Lo hacemos coincidir con el plano XY. Entonces el resultado me dice que de este lado, del lado de los Z positivos, el campo me va a quedar con componente de Z nada más, ¿sí? Va a tener una componente, perdón, lo voy a dibujar sobre el eje Z. Lo voy a dibujar sobre el eje Z. El campo va a ser así, ¿sí? Y que el módulo de la componente Z del campo vale 2pi k sigma, no importa a qué distancia yo me encuentre
del origen, a qué distancia me encuentre del plano. Si estoy a 2 milímetros, 2 metros o 2 millones de kilómetros, el campo me va a quedar exactamente lo mismo. Me va a quedar un vector que va a tener este módulo, 2πk, perdón, esta componente z, 2πk sigma. ¿Está? Mientras que por acá abajo, el campo va a tener sentido opuesto, ¿sí? Pero vale la aclaración de que independientemente de que me encuentre a 2 milímetros, 2 metros o 2 millones de kilómetros, la componente z del campo va a valer menos 2πk sigma. ¿Qué les parece esto? ¿Les parece un resultado razonable? Es como que cambia de golpe. Por ahí de un momento para otro te puede llegar a cambiar la dirección del campo. Bueno, sí, del plano, Si imagínate cambia que el yo valor dibujo de el plano. Z, Eso está bien, mira esto. Vos tenés, el plano está acá, lo voy a dibujar de canto al plano, ¿sí? Entonces, este es el plano cargado con densidad sigma. De este lado tengo campo así, de este lado tengo campo así. Y en el medio lo que tengo es el plano cargado, ¿sí? está bien. En lo que yo quiero que nos concentremos por un momento es en analizar qué es lo que pasa. ¿Por qué el campo acá me da así? Y si yo me voy moviendo hacia arriba, el campo tengo la misma intensidad para el campo, ¿sí? Porque planteamos un campo infinito. A ver, Un por ahí plano va infinito. la cosa. Un plano infinito. Muy bien. ¿Y yo qué les dije cuando empezamos a trabajar sobre los planos infinitos? Que eran imposibles. Que eran exactos, que son inexistentes, ¿sí? Que están en el mundo de los modelos. No se consiguen en una ferretería, solamente se consiguen en las ferreterías ideales, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta descripción que nosotros acabamos de hacer es una buena descripción si el modelo que nosotros estamos usando describe de manera apropiada la distribución de cargas real que yo tengo. Si yo tengo mi pizarrón uniformemente cargado, ¿sí? Mi pizarrón que tiene 1 metro por 2, si está uniformemente cargado, y yo me posiciono a 2 milímetros, ¿sí? Y lejos, a 2 milímetros de distancia del pizarrón y lejos de los bordes, entonces será un buen modelo pensar que el plano es infinito. Pero si me vengo a 1 metro del pizarrón, si me alejo 1 metro del pizarrón, y ya la descripción que acabo de hacer deja de ser una descripción apropiada, ¿sí? El modelo que acabo de considerar deja de ser apropiado. ¿Está? Una consideración más vamos a hacer sobre esto y después dejamos un espacio para consulta. Fíjense que si yo me paro en un punto por acá, respecto del plano, ¿sí? A una determinada distancia del plano, por este punto P, pasa una recta que corta el plano perpendicularmente, ¿sí? Y esta recta es un eje de simetría del plano. ¿Por qué? Y porque esta recta que queda definida por el punto P y su proyección sobre el plano, podemos pensarla como una recta imaginaria, tal que si giramos el plano respecto de esa recta, ¿sí? El plano no presenta ninguna diferencia al ser rotado respecto de un observador que se sitúe en P. Con lo cual, esa recta, que yo ahora les voy a marcar, la voy a dibujar completa, esta recta, que es una recta cualquiera, que pasa por un punto P cualquiera en el espacio, es un eje de simetría. Con lo cual,
cualquier recta, lo que podemos inferir es que cualquier recta perpendicular al plano resulta ser un eje de simetría. Y finalmente el resultado que acabamos de encontrar acá es un resultado que es válido no solo para el eje Z, sino para cualquier punto en el espacio, ¿sí? Este resultado que acabamos de encontrar, este valor para el campo, es válido para puntos, para puntos fuera del eje Z. Entonces acá puedo poner X, Y y Z. Y el resultado que tenemos es general. Hay una forma muy compacta de escribir este resultado, ¿sí? Vean ustedes que 2πk sigma, 2πk, esto es epsilon 0, no, es al revés, es 2 sobre epsilon 0. Esto es 2 sobre epsilon 0. A ver. No. 1 sobre 2 epsilon 0. Ahí está, perdón. 1 sobre 2 epsilon 0. Con lo cual, el campo E en X y Z se escribe como sigma sobre 2 epsilon 0, signo de Z, lo pongo todo compacto para escribir menos, en la dirección del versor K. Y de esta manera, este resultado es un resultado que lo van a encontrar así en la bibliografía, por eso quería hacer este pasaje de la constante electrostática K a la constante epsilon 0, la permitividad eléctrica. Dicho esto, chicos, quedo a disposición para todas las dudas y preguntas que quieran hacer. Por mi parte, porque no tengo dudas. ¿Cómo? Perdón, Tomás. Que por mi parte no tengo dudas. Todavía. Genial. Claro, yo tampoco, te noto que la práctica, que seguramente sea más tarde, no voy a tener. No te preocupes, lo que tienen que hacer en ese, si les surgen dudas dentro de un rato o dentro de un día, un par de días, nos escriben, ¿sí? Y piden una clase de consulta. ¿Está? O Buenísimo. escriben por el foro. Si escriben por el foro van a tener una respuesta más rápido que lo que se va a demorar la clase de consulta, ¿sí? Profe, a mí me quedó una duda, porque en un momento no seguí el hilo y me perdí. Cuando hablaste sobre el planteo que está detrás tuyo, ese que pones si Z es mayor que 0 y Z es menor que 0, habías dicho en un momento que porque ese planteo no resultaría lógico, y ahí fue cuando esa parte no te escuché. No lo entendiste. Bueno, mira, lo que yo trataba de expresarles es que la componente Z toma un valor constante. La componente Z toma un valor constante. ¿Vos qué esperás cuando tenés una carga, una distribución de cargas, ¿sí? Tenés un campo generado en el entorno de esa carga, y a medida que te alejás, ¿qué esperás que pase con el campo? Digamos como que yo lo veo acá es más pequeño. La distribución la ves cada vez más pequeña si te alejás. ¿Y el campo cómo es? En intensidad. En intensidad va a decaer, ¿no es cierto? Claro, sí. Debería decaer el campo, ¿no? Eso es lo que pasó cuando calculamos el campo de una carga puntual, de una distribución de cargas, de el del anillo incluso, el del disco, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando el ejemplo que le gusta a Alejandro, cuando tiene un triciclo cargado. A ver, el campo del triciclo cargado es algo que incomprensible cuando estoy cerca del anillo,
inabordable si lo quiero estudiar, pero si me alejo mucho, el campo va a ir decayendo con la distancia, ¿sí? Con el cuadrado de la distancia, y se va a parecer al campo de la carga puntual, ¿no es cierto? Pero lo que esperamos es esto, el comportamiento del campo que esperamos, esperable, es que el campo decaiga a medida que yo me alejo de la distribución de fuentes, ¿sí? Mirá qué es lo que pasa acá. Yo lo escribí por acá arriba, pero mirá qué es lo que pasa acá. Tengo para todos los z mayores que 0, para todos, para los que están cerca del plano y para los que están muy, muy lejos también, en la galaxia vecina, por ejemplo, en la nube de Magallanes, por ejemplo, ¿sí? Este va a ser el valor del campo constante, el de la componente z constante en la dirección del versor K, ¿sí? 2pi K sigma. ¿Se ve que es constante 2pi K sigma? Sí, sí, ahora entendí el concepto, ya está. Sí, sí. ¿Entendés? Y Sí, no decae, ¿me entendés? Yo me alejo 50 centímetros o 500 años luz. Bueno, con los años luz se las compliqué, pero 500 millones de kilómetros, ¿está? Y me sigue dando lo mismo. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, sí. Claro. Por eso es un modelo ideal. Claro. Exacto, exacto. Por eso estamos muy lejos de poder usar este modelo para describir un plano finito, excepto que se cumplan determinadas restricciones, ¿sí? Que estés muy cerca del plano y lejos de los bordes de ese plano, ¿está? Porque ahí empiezan a aparecer efectos que este modelo no contempla, efectos de borde, que no vamos a trabajar nosotros. ¿Más dudas, chicos? ¿Alguna otra consulta sobre esto o sobre otra cosa? Profe, Tomás. ¿podría repetir otra vez ese último desarrollo que hizo, el que tiene un medio de epsilon 0? Sí, pero no te preocupes que no es nada loco, o sea, es una cosa muy, muy simple, no es algo complicado, es simplemente esto. Vos fíjate que tenés ahí recordá que K es 1 sobre 4pi epsilon 0, ¿está? ¿Esta relación te la acordás? Sí, sí. Bueno, entonces voy a pasar 2pi, lo voy a pasar para allá. Y voy a dejar un 2 acá. ¿Está? Entonces, o multiplico por 2pi a cada lado de la igualdad. ¿Está? Me queda 2pi por K igual a 1 sobre 2 epsilon 0. ¿Está? Ah, buenísimo. Ahora sí. ¿Y por qué hice esto? Y porque acá me aparecía 2pi K. Acá y acá. En las dos ramas del campo, ¿sí? Me aparecía 2pi K. ¿Sí? Y porque en general lo van a encontrar, a este campo lo van a encontrar expresado en términos de epsilon 0. Por eso te los quería dejar así escrito. Bueno. Reserven una neurona para el campo del anillo. Reserven una neurona para el campo del plano infinito. ¿Está? Son dos campos que vamos a trabajar muchísimo a lo largo de todo el curso. Muchísimo. O por lo menos en toda la parte de electromagnetismo. ¿Más dudas, chicos? A ver, ¿alguna otra dificultad que se les haya presentado? A mí se me ocurre una pregunta, que es, en el caso de que el plano no sea infinito, o sea, tenemos que tratar de buscar la restricción
de que sea acotado, por ejemplo? Ay, Ernesto, es bastante... Vos me querés poner en problemas a mí. No, no lo podemos, podría, a ver, vos estás pensando en un plano que no tenga la simetría, un plano que no lo puedas describir como un disco muy grande, por ejemplo. Claro, sí, sí. Un plano que tenga dimensiones que no sean circulares. ¿A eso te referís en un plano que sea cuadrado, por ejemplo, o rectangular? Claro, una mesa grande, por ejemplo, o algo así. Bueno, no tenemos matemática para trabajar ese problema. Por lo menos tendría que pensarlo un rato. Se complica mucho la matemática. Se me ocurre lo siguiente, te voy a dar una pista de cómo podrías encararlo, ¿sí? De todas maneras, no te aseguro que salga, ¿eh? Tendría que trabajar un buen rato, un par de días como para resolverlo. Pero hay el ejercicio 9 empieza con el cálculo de del campo de un segmento uniformemente cargado, ¿sí? Un segmento uniformemente cargado. O sea, tomas un segmento que tiene una longitud L, que está uniformemente cargado, esto es una distribución lineal, y querés conocer el campo en un punto por acá. ¿Sí? Entonces, la propuesta que yo te hago a tu pregunta es la siguiente. La propuesta que te hago es la siguiente. Pensá en tu mesa rectangular, pensala como que se puede descomponer en un montón de segmentos, ¿sí? Un montón de segmentos. ¿Dónde querés calcular el campo, además? No, se ponete en el medio de la mesa. En el medio de la mesa. Bueno, acá. O un pelito al costado para complicar las matemáticas. ¿Cómo? O un pelito a la derecha, ponete. Fuera del centro. Bueno. Bueno. Y te propongo lo siguiente. Te propongo que en esta posición en la que vos querés evaluar el campo, calcules cómo es la contribución de segmentos que son cada vez más chiquititos, de un lado, segmentos que son cada vez más chiquititos, rectángulos de espesor diferencial serían, ¿no es cierto? No serían rectangulitos de un espesor muy pequeño, muy finito, ¿sí? Lo mismo por acá. Lo mismo por acá. Y lo mismo por acá. ¿Está? Cuando veas lo complejo que es el cálculo del campo del segmento, de un solo segmento de longitud finita, uniformemente cargado, vas a desistir de intentar esto. O sea, ponele, si lo quisiera calcular, me caigo en un modelo numérico, no exacto. Esto depende de qué es lo que vos querés. Depende de qué es lo que vos querés. Si vos querés esto, por eso te pregunté dónde lo querés calcular. Si vos estás queriendo calcular el campo en un punto muy cercano al centro de la mesa y alejado en una distancia muy pequeña, entonces usa el modelo de plano infinito. Usa el modelo de plano infinito, que va a ser una buena aproximación. ¿Sí? Bien, si vos querés, ¿entendés? Si vos querés calcular el campo alejado de muy alejado de la distribución, o sea, a ver, muy alejado no, a 1 metro de tu mesa que mide 1 metro por 2, entonces ya no te va a valer esa
esa aproximación, ¿sí? Suponte que cambio la mesa por una antena de, no sé, de Wi-Fi plana, ¿no? Para respetar. Perdóname, no te llegué a entender la primera parte, repetime, por favor. No, suponte que cambio la mesa por una antena de punto a punto de Wi-Fi, ponele plana, ¿no? Para no romper la simetría. Que ahí sí, yo esperaría que a 1 metro tenga cierta presencia del campo, ¿no? Cierto módulo del campo. Bueno, ojo, mirá que la antena de Wi-Fi no la podemos pensar como, no la podemos modelar como, no es un campo estático, no es un campo electrostático. Bien, está bien, me cambié de bolilla, digamos. Te cambiaste de fuente, la fuente es una fuente de radiación, pero no es estática, es una fuente de radiación electromagnética. Así que en todo caso, si querés, lo charlamos de vuelta hacia octubre, ponele. Está bien, dale, perfecto. No, pero bueno, la idea es, o sea, si yo estoy lo suficientemente cerca, lo modelo como si fuera un plano infinito. Bueno, una antena emisora no se modela como un plano infinito, no. Bien. No. Pero de vuelta, lo podemos trabajar un poco más adelante. No, bien, pero supongamos, vuelvo a la mesa. Ahí sí, si estoy lo suficientemente cerca, lo infinitesimalmente. ¿De tu mesa cargada? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Listo, ahí me queda claro. Gracias. Genial. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando por hoy, porque son las 4 y tengo que ceder el aula que va a tener otros usos. Así que... yo quería consultarle fuera del tema. A ver. Si me podría aceptar un cambio de... Sí, por supuesto, Daniel. ¿Vos en qué comisión estás y a qué comisión te querés pasar? Estoy en la IC 23 y quisiera pasarme a la IC 22. Bueno, eso en realidad no es necesario. Mira, ya me habían preguntado algo así. Pasa que alumnos me pide una aceptación, confirmación de la cátedra, entonces... Así, perfecto, pero vos ya estás en la IC23. Correcto. Bueno, si vos te querés pasar, a ver, ¿por qué es exactamente? Quiero pasarme porque quiero que figure en el sistema, ya que en el segundo cuatrimestre hay una materia que está en ese horario. Entonces, bien, bueno. Bueno, entonces hace una cosa, mandame un correo para que yo tenga tus datos, tu nombre, tu apellido, tu número de legajo, ¿sí? Y recordame en ese correo la comisión en la que estás inscrito y a cuál te pasás, ¿sí? Perfecto, profe, muchísimas gracias. Y yo ya hago el pedido al departamento de alumnos, ¿está? Listo, profe, gracias. Por nada. Profe. Sí. ¿Qué tal? Yo le mandé un correo por un tema, por el mismo tema, para ver si me podía también cambiar de comisión. Hasta hace un rato tenía todo, respondí todo, Facundo. Bueno, me fijo si... ¿Por dónde me mandaste el correo? De Gmail, respondí al correo que nos manda... Ahí vas a contar. El correo que nos manda con el horario. Dale, ahora me fijo el correo. Porque yo, a ver, no tengo presente tengo todo el correo respondido. Bueno, dale, ahora chequeo. Sí, revisalo, bueno, y si no, ¿lo encontraste la respuesta? No, justo vi que habían mandado el horario del link de la clase y me metí para ver un par de dudas que tenía. Sí, el tema es que me preocupa porque no recuerdo
no recuerdo tu nombre, como haber respondido un nombre, con lo cual no sé a dónde me escribiste. Bueno, vamos a cortar la grabación porque esto ya